los que entraron en la sala. Hay una lista muy grande de personas de Brasil, de América Latina. Sean todos bienvenidos a este nuevo año del grupo de estudio de tumores. Me retiro y vuelvo en 2 minutos. Em fevereiro passado, agora, nosso grupo fez 20 anos de sociedade multiprofissional de ensino e pesquisa. A fundação oficial foi em fevereiro de 2003. E agora, em junho, né, Pablo, nós vamos fazer o congresso, um simpósio para comemorar os 20 anos do nosso grupo. Logo a gente vai passar para todos os membros e os nossos parceiros aí do grupo a programação, a data, mas vai ser no final de junho. Queria comunicar também a todos vocês. Bueno, quería comunicar a todos ustedes que el próximo presidente será de la organización será Pablo de Nicola. Voy a presentarle, que va a presentar una conferencia de apertura del año 2023. Y también la enfermera doctora Natalia Camparch, que es de Ribeirão Preto. Es una gran honra tener a Pablo y a Natalia aquí como próximos presidentes y vicepresidentes de la GECHE. Bien, abriendo el año 2023, quiero agradecer la disponibilidad de Pablo para dar esta clase que preparó hoy con un tema muy interesante, actual, que tiene una complejidad muy grande y abre la posibilidad de tratamientos específicos inmunoterápicos para los pacientes que tienen alteración del sistema de reparación del DNA. Entonces, es una cuestión muy actual y tiene tratamiento también. Y es un sistema muy conservado, ¿no? Entonces, debe ser importante. Entonces, la palabra es de Pablo, esta presentación informal. Quiero agradecer por la disponibilidad de preparar esta clase, de su tiempo disponible. Y vamos a aprovechar su conocimiento para entender mejor el sistema de reparación MMR. La palabra está con usted. Bueno, gracias. Gracias, doctor Benedito. Un placer estar aquí. Una honra estar aquí. Como futuro presidente de GET, es un grupo dedicado a discusiones sobre tumores hereditarios. Y entonces espero poder cumplir con esta nueva misión al GET. Vamos a empezar entonces nuestra presentación. Yo tengo bastante cosas para decir. Para comenzar el año y comenzar nuestros trabajos, este tema que ustedes ven aquí es un tema importante para quien trabaja con cáncer y para quien trabaja con cáncer hereditario. Quería hablar sobre el sistema de reparación de la incompatibilidad o mal pareamiento del DNA, que es un tema actual. Ese sistema, cuando está presente en las células neoplásicas, habla de la oportunidad terapéutica, como veremos dentro de poco. Y después tendremos una clase solo sobre eso. Entonces, es importante hablar sobre el sistema porque tendremos una clase más adelante, una lección, solo sobre las terapias dirigidas al mismatch repair. Una pequeña introducción, como siempre hago. Vamos a comenzar con lo básico y para avanzar en la complejidad
para que todos, no importa cuál sea su formación heterogénea, puedan acompañar los conceptos. Nuestro DNA tiene 3,2 mil millones de pares de bases del genoma nuclear humano, que son empaquetados en 23 cromosomas de tamaños diferentes. Pero nuestro material genético está formado por 46 cromosomas. Y ese número, obviamente, se dobla para 6,4 mil millones de unidades. Entonces, es bastante información en la cual nuestro DNA lleva. La mayor parte del genoma es representado por secuencias repetitivas. 150% de nuestro genoma corresponde a secuencias repetitivas de nucleotídeos. Y veremos que el mismatch repair es o el reparo de incompatibilidades, es un sistema de reparo para resolver los problemas que estas secuencias repetitivas generan durante la replicación del DNA. El 50% de nuestro genoma humano, tiene secuencias repetitivas. El sistema de reparo tiene que ser muy importante. Y sabemos también que otra parte de nuestro genoma es representada por secuencias no codificadas. Y una parte mínima de nuestro genoma 3%, es que tiene la región codificante para la formación de proteínas. Sabemos que hoy 20.000 genes, tenemos 20.000 genes codificantes de proteínas. Entonces, cuando pedimos un exoma es para ver estos genes codificantes de proteínas que van a secuenciar los exons de los 20.000 genes. Entonces, los 15.000 son pseudogenes. Y este dato muy interesante, que es la presencia de genes que no codifican proteínas, pero que codifican RNAs. Ver a la cantidad de genes para codificar RNAs, que son otras funciones que no son la de llevar mensajes al ribosoma y formar la proteína. Bien, entonces nuestro DNA carga una serie de polimorfismos. Son regiones polimórficas, son diferentes de una persona para otra, y estos polimorfismos genéticos nos tornan personas únicas. Entonces no existen dos personas con el mismo DNA, con el mismo genoma, con las mismas secuencias de nucleotídeos, aquellos 6,4 mil millones de pares de base. Existen, en verdad, una serie de variaciones dentro de nuestro DNA que llamamos de polimorfismos genéticos, lo que nos torna únicos. Muy bien. Aquí hay varios tipos de polimorfismos genéticos. Tenemos los BISNICs, que son polimorfismos representados por cambio de un par de nucleotídeos. Los microsatélites son polimorfismos que contienen entre 1 y 6 a 10 repeticiones de base, pares de base, que es nuestro tema hoy. Es para trabajar vamos a dedicarnos a estudiar estos microsatélites. Después tenemos las escalas pequeñas escalas pequeñas de inserción, inversión, de deletion en inglés y duplicación de polimorfismos.
Deletion significa apagar, borrar, excluir. Y aquí tenemos los mini-satélites que son pares repetitivas de 10 a 100 pares. Y tenemos los SSREs, que son los elementos repetitivos de escala pequeña, que van de 100 a 800 pares de base. Y después tenemos los CNVs, que nos dejan algunas megabases, algunos miles de pares de base de tamaño, pero son submicroscópicas, no podemos verlas. Hacemos exámenes más sofisticados, más detallados para detectarlas. Tenemos grandes alteraciones polimórficas genéticas, CH, las CHs son grandes alteraciones de megabases, de miles y miles de megabases que son detectadas con la microscopía óptica. Entonces, nuestra aula hoy van a ser los microsatélites, que son regiones repetitivas de secuencias que van de 1 a 10 pares de base en secuencias dictámicas. No entendí. Bien, aquí vemos un microsatélite, vemos el secuenciamiento de una región y en estos genes tenemos una secuencia de mononucleotídeos varias veces, repetitivamente. Son varios timinas una al lado de la otra. Son microsatélites de un mononucleotídeo. Entonces, ¿qué son los microsatélites? ¿Cuál es la definición de microsatélite? Un microsatélite o repeticiones curtas en tándem son short tandem repeats, también llamadas de repeticiones curtas en secuencia, los SSRs, consisten en duplicaciones en tándem, o sea, un al lado del otro, de secuencias que van de 1 a 6 pares de base. Aquí tenemos una repetición de un nucleotidio, entonces, y son abundantes en nuestro DNA no codificante. Y vean que los microsatélites representan 3% de todo el genoma humano. Entonces, vean que los microsatélites son regiones polimórficas que abarcan 3% del genoma humano. Es bastante cosa. Son comunes en genomas eucarióticos. Entonces, cuanto más la cantidad de genoma en una especie, mayor la cantidad de regiones polimórficas y también tiene una diversidad muy grande de largura. Tenemos aquí mononucleotídeos como aquí, a hexanucleotídeos. Y los loci o locales, donde los microsatélites exhiben su gran variación en la población, presentan alelos múltiplos. Es difícil ver dos personas que tengan 3% de esos. Entonces, la región donde queda el microsatélite llamamos el loci de microsatélites o localizaciones, digamos, de microsatélites. Uno viene por el cromosoma materno y otro por el cromosoma paterno. Y estas repeticiones en tándem pueden llegar de 10 a 60 veces, como está montado aquí en la figura. Yo no conté aquí, pero seguramente tenía de 10 a 60 repeticiones de ese mononucleotídeo en ese locus. Es un locus de microsatélite. Los microsatélites están localizados preferencialmente en introns. Pueden estar dentro de algunos exons codificadores. Pueden estar en regiones promotoras
y en regiones terminales o finalizadoras. Sin embargo, las regiones codificantes y no codificantes difieren significativamente en su contenido de microsatélites. Con la principal diferencia, los microsatélites se presentan más en las regiones no codificantes, como los intros. Hay regiones intragénicas y otros de splice. Muy bien. Bien, entonces, por eso, una vez definido este concepto de regiones polimórficas y qué son los microsatélites, ahora tenemos que ver, vamos a hablar de la reparación del DNA. Entonces, sabemos que nuestras células por día reciben decenas y centenas de mutaciones. Entonces, nuestro DNA en todo momento sufre mutaciones bien diferentes y causadas por diversos factores, tanto intrínsecos de nuestro propio cuerpo produce, como por agentes externos, agentes ambientales. Entonces, nuestro DNA de única sola célula sufre decenas de millones de mutaciones por estas razones. Es obvio que nuestro material genético se desarrolló conjuntamente con nuestras células durante el proceso de evolución y desarrolló diversos mecanismos de defensa. Mecanismos de reparación de las mutaciones. Si no existiese este reparo, la vida multicelular, como conocemos, sería imposible, impracticable. Entonces, ¿cuáles son las principales guías de reparaciones para las mutaciones de nuestro DNA? Tenemos un reparo por excisión de la base de nucleótidos, reparo por incompatibilidad de MMR, tenemos una reparación por combinación homóloga, que es el tema de nuestra aula hoy. Vamos a hablar sobre el reparo por incompatibilidad y ya tuvimos una clase sobre este reparo por recombinación homóloga, que es muy importante. Y después tenemos las conjunciones de extremidad no homóloga y la reparación por crosslink entre las cintas de cromosomos o las. Entonces, esta vía del reparo por incompatibilidad es una de las principales y sirve para reparar ¿qué cosa? Mutaciones causadas por la inestabilidad de los microsatélites. Es un polimorfismo genético, como hablamos antes. Les muestro aquí nuestro DNA, los agentes que causan mutación. Entonces, el proceso de replicación del DNA ya es un factor de mutación en nuestro DNA. Disculpe, Tom. Tenemos aquí desaminación, radiación ionizante, drogas cancerígenas, daño oxidativo, UV, y deminación y metilación también. Aquí tenemos los tipos de mutaciones que causan quiebras de las cintas dobles, los cambios de base por replicación. Y aquí tenemos los mecanismos de reparación para cada tipo de mutación causada por
cada tipo de daño por agentes agresivos. Entonces, lo que vemos aquí este es nuestro tema, el mecanismo de alteración genética que va a llevar a este tipo de mutación, que es la replicación del DNA. La replicación homóloga. Aquí tenemos, reparamos las bases o la inestabilidad de los microsatélites. El mecanismo de defensa de reparo era mismatch repair. Y cuando alterado, esto genera una inestabilidad del microsatélite. Bien. Entonces, ¿qué es este sistema de reparo de mismatch? Reparación de mismatch. Las mutaciones en las cuales este sistema actúa son causadas durante la replicación. ¿Por qué? Porque sabemos que la principal enzima que participa en el proceso de replicación del DNA, que es la replicación de DNA. Las células se dividen en dos y cuando se divide, primero el material genético tiene que ser replicado para formar dos células, para que reciban, obviamente, una copia de cada molécula de DNA. Esto sucede en la fase de síntesis. La principal enzima es la DNA polimerasis, que ejecuta la síntesis del DNA que sucede en las horquillas de replicación. Y la DNA polimerasis es una enzima cuya frecuencia de errores cometidos por la DNA polimerasis o cariótica se estima en un error a cada 105 nucleótidos incorporados. Entonces vean que es una cantidad considerable de errores que la DNA de polimerasis comete durante la replicación. Nuestro genoma es compuesto de 6.4 mil millones de nucleotidios. Si el DNA polimerasis comete un error, la tasa de errores es enorme y llega a más de 100.000 nucleotidios incorporados erradamente a cada replicación. Entonces aquí vemos un diseño, un dibujo de un error de replicación. Aquí tenemos el DNA parental que tiene dos cintas. Cada cinta va a servir de molde para la formación de la cinta complementaria. Que la horquilla de replicación con las enzimas que participan del proceso de replicación, y aquí tenemos nuestra DNA polimerasis, que como dijimos, tiene un error de incorporación de un nucleotidio cada tanto. Entonces es obvio que el material genético, la célula, sirva de reparación muy bien señalizada y evolucionadas para que entonces nuestro DNA final se haya replicado con la menor tasa de errores posibles. Este sistema es tan competente a la hora de reparar estos errores que la tasa de mutación es casi nula. Entonces el sistema detecta y funciona muy bien reparando este proceso que es fisiológico
El proceso de replicación es un proceso fisiológico de nuestras células. Ahora, todas las otras mutaciones son ocasionadas por los agentes agresores que agreden el DNA. Vean esta región de filamento parental. En ese momento aquí no está todavía sucediendo el proceso de polimeración del filamento nuevo. Entonces, la primera línea de defensa contra una frecuencia de mutación tan alta es la actividad de revisión de los enzimas polimerasis. La propia polimerasis tiene un mecanismo intrínseco por el cual detecta un pareamiento errado para la polimerización, retrocede, retirando el nucleotidio que está mal pareado y sintetiza nuevamente, variando el nucleotidio. Entonces, la enzima polimerasis tiene una función de reparación. Funciona como polimerasis, pero cuando retroceden, funciona como una exonucleosis. A pesar de que las enzimas polimerasis tienen esa actividad, algunas mutaciones pueden pasar no percibidas o por ellas. Precisan ser corregidas por medio de una segunda línea de defensa, por un mecanismo de defensa que se relaciona al sistema MMR. El sistema Mismatch Repair mantiene la estabilidad del genoma, reparando o corrigiendo incompatibilidades tanto de la base-base como por inserciones y deletions, ¿no? Deletions, que llamamos de IDLs, deletion movements, que se originan durante la replicación del DNA, durante este proceso de replicación del DNA. Muy bien. Bien. El sistema MMR, entonces, están involucrados en la reparación de incompatibilidades base a base y loops de inserción de elección en procesos de recombinación de la meiosis. La vía MMR es un mecanismo altamente conservado evolutivamente, responsable por la corrección de incompatibilidades de base, por ejemplo, C o G opuesto a T o A. Este es un mal pareamiento porque cuando tenemos uno de estos pares estableciéndose, hay algo que está errado, es un pareamiento defectuoso, y cuando existen deleciones o deletions, son los microsatélites. Aquí tenemos microsatélites de una serie de 5 y otro de 2 nucleotidios, una serie de 2 nucleotidios. Bien. ¿Qué sucede? Cuando tengo un loop durante el proceso de replicación, tengo una paralización del proceso de replicación. Entonces,
Esas alteraciones deben ser rápidamente corregidas para que la replicación ocurra nuevamente y no atrase el proceso de replicación del DNA. Ese proceso, ese tipo de alteración genética que sucede durante la replicación del DNA, que son los indels debido a la formación de loops durante el proceso de replicación. Esa propuesta, Streisinger propuso esa hipótesis en 1966 cuando él investigaba el DNA de Escherichia coli, de Escherichia coli, disculpen. Él elaboró una hipótesis de deslizamiento que sucede en estas regiones repetitivas de microsatélites durante la replicación. Entonces, la secuencia de DNA humano tiene más de 100.000 áreas de secuencias cortas repetitivas en tándem, y que son los microsatélites y son prácticamente susceptibles a errores de adquisición cuando esta vía MMR es perjudicada. Pablo, ¿usted está de acuerdo que la estabilidad de los microsatélites por mutaciones en esas repeticiones en tándem son un fenotipo de la falla de la reparación de los pareamientos defectuosos? Entonces quería adicionar o agregar, a veces tenemos una confusión en los exámenes patológicos, en inmunohistoquímica para las proteínas de reparo. Ahí tenemos el panel con las principales proteínas de reparo. Entonces nos hablan nos hablan de la estabilidad de los microsatélites, pero lo que estamos viendo es la ausencia de una proteína del tejido tumoral del individuo. Esta es una confusión muy común. Quería aprovechar esa aplicación de Java que usted expresó para decir esto. Cuando vamos a ver un examen de inmunohistoquímica, tenemos que tener cuidado de establecer de, o de estudiar las proteínas de reparo. Cuando vemos las estabilidades de microsatélites, se lo ve desde otro examen, es un examen de PCR micromolecular para analizar si hay alteración en las frecuencias, que es una consecuencia del mismatch repair, como tú has dicho, que actúa en esta corrección de un pareamiento defectuoso de la base. Es un sistema refinado, es un sistema que corrige puntualmente mutaciones defectuosas. O no, mutaciones IDLs, como tú has dicho. Disculpa. Quería simplemente referirme a eso. Es una buena provocación. Eh, Tenemos cuestiones técnicas que utilizamos para observar defectos. ¿Cómo es? Sí, durante sí, a fita molde, né? tengo la fita multi y tengo un filamento que está siendo sintetizado por la DNA polimerasis. En esta secuencia tengo una región de microsatélites de ese mononucleotídeo, que es la TTTTT, y tengo dos escenarios. Cuando mi sistema de MNR no funciona y sucede ese mecanismo de formación de loops, de deslizamientos del filamento en el proceso de replicación. El primer escenario que tenemos es cuando el deslizamiento sucede
en un con genes recientemente sintetizados. El sistema de reparación no lo corrige. Lo que sucede más adelante es que voy a ganar un nucleotidio en mi molécula de DNA final. Entonces aumento mi región de microsatélites. ¿Cuál es el escenario 2? Bien, también cuando el sistema de MMR no funciona, ahora hacemos el deslizamiento. ¿Qué ocurre? Cuando esto sucede, mi resultado final es la selección de un nucleotidio a mi región de microsatélites. Entonces, el deslizamiento del filamento puede ocurrir dentro del filamento molde como del filamento sintetizado, y tengo dos consecuencias finales. Cuando el deslizamiento sucede en la molécula que está siendo formada, tengo el aumento en la región de mis microsatélites. Cuando decide en el filamento que está siendo iniciado, tengo un acortamiento y disminución de mi región de microsatélites. Bien, entonces ven aquí, tengo la DNA polimerasis, tengo una región de microsatélite con nucleótidos GT en tándem, tengo un filamento que está siendo sintetizado, y entonces lo que sucede, hay un error de replicación y hay un deslizamiento de ese filamento, formando esa duplicación ahí, ese error, y el sistema de reparación está intacto. ¿Qué sucede? Él corrige ese loop y mi región de microsatélites continúa estable. Pero en células en las cuales hay una deficiencia de la reparación de los pareamientos defectuosos, este error es incorporado a la región de microsatélites, haciendo que mi región aumente en los filamentos recién sintetizadas. Tendrá un aumento del número de microsatélites, porque ahí tengo una región de inestabilidad de microsatélites. Como ya dijimos, el mismatch repair fue descubierto originalmente en bacterias, en nuestra querida amiga Escherichia coli, aquella que está en nuestro intestino, que habita nuestros intestinos. Y las proteínas elementarias son tan elementarias, los mecanismos de MMR son tan importantes, que están altamente conservados en casi todos los organismos, tanto en bacterias como en humanos. Ha habido una mejoría de este mecanismo en humanos, pero la proteína y los mecanismos estos básicamente son iguales. Y el nombre de estas proteínas, de los genes y las proteínas que participan en este mecanismo, refleja una homología con el sistema de la Escherichia coli. Por eso, el nombre es MSH, que es una abreviación de MUTS, que es el gene de la Escherichia coli, homólogo. O sea, igual al gene de la Escherichia coli. Y el MLH es derivado del MUT-L. Entonces los nombres para nuestros genes son
homólogos a los genes de la bacteria. Entonces tengo genes homólogos a lo de la Escherichia coli, tanto en MUT-S, el MUT-S, en humanos son 4. O el MUT-SH2, MUT-SH2, H3, H5 y los homólogos para el MUT-L son el MUT-LH1, el PMS1, el multi-LH3 y esta que es muy importante, que es el HPMS2 y 4. Entonces esta tabla muestra los genes que actúan en la Escherichia coli. Vean que tenemos aquí una evolución importante por las tercitas. Y vean aquí los genes homólogos en el Homo sapiens. Entonces, estos genes en nuestro genoma se replican y aquí hay mutaciones encontradas en cánceres hereditarios de linfoma. Aquí vemos una alta homología y similaridad de las proteínas del sistema MMR y los mecanismos de reparación entre las varias especies hablando en términos de la evolución. ¿Cuáles son las proteínas que predicen el sistema MMR? Estas dos son las grandes estrellas del sistema, que es la MUT-S y la MUT-L. Vamos a ver cómo funcionan, cómo trabajan. La exonucleasis, XO1, el antígeno nuclear celular que prolifera, PSNA, la replicación factor C, RFC, el RPA, que es una proteína que conecta el DNA. RPA significa Replication Processes, la DNA por amelasis delta y una DNA ligases. Entonces, el sistema MMR funcionará a través de la interacción de todas estas proteínas para que el error de la replicación de los microsatélites sea corregido. Vamos a hablar primero sobre el eucariotos. La MMR reconoce incompatibilidades por complejo de proteínas. Las proteínas que reconocen las incompatibilidades son las primeras proteínas que trabajan en el sistema, son las multi-S. ¿Por qué? La MUT-S, porque trabajan el MUT-S, son dos proteínas diferentes unidas. Por eso lleva el nombre de heterodímero. El multi-S alfa es un heterodímero por MSH2 y MSH6 y tenemos un multi-S formado por dos proteínas, el MSH2 y el MSH3. Tenemos dos tipos de multi-S, de MUT-S, disculpen. Son las que conocemos. Después tenemos las proteínas auxiliares del MUT-S, que son las MUT-L. Hay tres tipos de MUT-L que trabajan con la asociación de dos proteínas diferentes con heterodímero, digamos. La principal de ellas es la multi-alfa. Tenemos el multi-LB, que es formado por NHSNU, y el multi-L-gamma, formado por MLH1 y MLH3. Son un sistema multi-L, son proteínas
que pueden ayudar a la MUT-S en el reconocimiento de las mutaciones de microsatélites mal pareados. Entonces aquí vemos los tipos de pareamientos. Vamos a hablar más de ellos, que es el MUT-S-alfa formado por MSH2 y H6 y el multi-L-alfa formado por el multi-LH1 y el PMS2. Entonces vamos a tener una gran molécula tetrahétero. Es una proteína formada por 4 proteínas diferentes. Hay una proteína enorme de reconocimiento de la mutación. Y ahí tenemos otros tipos, que no nos vamos a referir mucho a ellas. Entonces, vamos a hablar del MUT-S-alfa, que reconoce la incompatibilidad de sustitución de bases y loops de inserción y de elección de pequeños AT3 nucleotídeos. ¿Ok? Y el MUT-S-beta, que reconoce los loops de inserción y de elección mayores de AT13 nucleotídeos de tamaño que no repara sustituciones de bases. Vamos a hablar mucho de esta MUT-S-alfa, y aquí estamos mostrando que la MUT-S-alfa con el MSH2 y MSH6 básicamente repara los pareamientos cerrados de base o inserciones o deleciones de 1 o 3 nucleotídeos de tamaño, conjuntamente con el sistema MUT-S-L-H-alfa. Otros sistemas reparan errores mayores como la inserción o deleción más amplias de este grupo aquí de proteínas. Entonces, vamos a ver cómo esto funciona. Ahora es el momento más específico. Pablo, solo para complementar, Reginaldo que nos ve y Víctor Ferraz que también nos asisten, les pareció interesante lo que tú has dicho sobre la inestabilidad del microsatélite y la mutación de los tándems son consecuencia de una falla de la reparación. Y hay mucha confusión de que la causa del cáncer de colon, etcétera, haya acontecido por la inestabilidad del microsatélite. No es la inestabilidad que causa el problema. El problema es causado por la mala reparación o la falta de reparación. Es importante entender esto que tú explicaste para nosotros. Tenemos 15 minutos más. Entonces, quiero dejar claro que el pareamiento erróneo de los microsatélites por deslizamiento es un proceso que ocurre naturalmente durante la replicación. Sucede varias veces en una única replicación. Entonces es un error natural de este proceso de replicación que sucede en regiones de microsatélites. La inestabilidad del microsatélite es una consecuencia de que el sistema de reparación de mismatch no está funcionando. Si hay una deficiencia del mismatch repair, esos errores no serán corregidos y esto lleva a una inestabilidad de los microsatélites. Y obviamente, como vimos, los microsatélites están localizados siempre dentro del genoma y a veces dentro de algunos genes. Entonces, esto, el epitelio del lumen, de los intestinos, por ejemplo,
son afectados ampliamente. Son células que se replican a todo momento. Entonces imaginen un individuo que no tiene ese sistema funcionando. En un grupo de un tejido epitelial de alto turnover, esto durante el tiempo puede acumular tantas mutaciones e inestabilidades de los microsatélites que consecuentemente una de esas células tendrá una transformación maligna o varias de ellas. Porque tenemos síndromes, como el síndrome de Lynch, usted tendrá la recurrencia del cáncer o cánceres en lugares diversos. Entonces, el sistema de reparación mismatch es importantísimo. Pues bien, una vez dicho esto, vamos a ver cómo todo esto funciona, cómo el mismatch repara. Entonces, el producto proteico comienza es responsable por la detección de la incompatibilidad del DNA de cinta doble. Y al reconocer esta lección, la proteína pasa por un cambio de conformación para poder conectarse como un homodímero y formar una conexión estable con la base incompatible, que está donde existe el pareamiento defectuoso. Entonces, la MUT-S-alfa y la MUT-S-beta se conectan a la región donde está el pareamiento defectuoso de una manera dependiente utiliza una energía a través de ATP. Cuando la MUT-S se conecta al DNA, este sufre un cambio conformacional utilizando el ATP que se conecta a la forma mal pareada y recluta a la MUT-L-alfa. Entonces, para que veamos, el multi-S-alfa por uno MSH2 y H6 reconoce el DNA aquí, de otro ángulo de visión, reconoce esta región. Aquí vemos, entonces cuando reconocen el pareamiento defectuoso del MUT-S, este se conecta al DNA y va a utilizar la ATP y va a reclutar la segunda proteína MUT-L. El MUT-S recluta al MUT-L para un complejo llamado MUT-S mismatch. Miren qué interesante. El MUT-L-alfa forma un complejo ternario con el MUT-S en la incompatibilidad. ¿Qué es un complejo ternario? Tenemos el MUT-S, tenemos MUT-L y tenemos el DNA. Entonces es una estructura muy compleja de proteínas y de ácidos nucleicos. Para ser más preciso, el MUT-L actúa como el mediador que va a ser mediar al MUT-S, que reconoció a la región de pareamiento defectuoso, con las otras proteínas que detectan el sistema MMR y el downstream de este mecanismo. Entonces, el MUT-S reconoce el mal pareamiento, recluta el MUT-L y el MUT-L
va a reclutar otras proteínas para esta región, formando un complejo ternario llamado el complejo multi-S mismatch. El montaje del complejo ternario multi-L, multi-S heteroduplex y reclutando las próximas dos proteínas que son proteínas que actúan como si fuesen una especie y tenemos aquí el RFC y el PCNA, el factor C de replicación y el antígeno nuclear de célula en proliferación, es suficiente para activar la actividad de endonucleasis latente que está latente en la subunidad PMC2 de la MUT-L-alfa. De la MUT-L-alfa, como vimos, es un... Entonces, cuando tenemos este trío formado, este complejo ternario, se recluta esto va a activar un dominio de endonucleasa en el PSM2. ¿Qué es una endonucleasis? ¿Qué hace? Va a clivar la conexión de 3 líneas y 5 líneas entre los nucleotídeos y el filamento de DNA. El filamento de DNA. Entonces eso, el PMS2 hace un corte en el DNA en 5 líneas donde está la incompatibilidad, y después de esta etapa de incisión en el DNA, ahí llega la próxima enzima, la exonucleasis. ¿Y qué hace la exonucleasis? Es reclutada activada por el MSH2 y retira el filamento con el pareamiento defectuoso. Saca a la región malpareada. La endonucleasis solo consigue retirar el nucleotidio de un filamento si ya tiene una extremidad con 5 líneas libres. ¿Qué es una extremidad de 5 líneas libres? La endonucleasis, que es un dominio de la PMS2. Bien. Y la EXO1 activada cataliza la excisión del filamento o la cinta mal pareada. Y podemos ver esto en figuras para explicarlo mejor, pero bueno, pero más bien, ¿cómo es que todo ese complejo sabe cuál de los dos filamentos tiene que ser extirpado? ¿Cómo sabe cuál de los dos filamentos, cuál es el filamento que no tiene el error? ¿Cuál de los filamentos tienen un error y cuál tiene que ser renovado y rehecho? Durante la replicación, cuando tengo el DNA paralelo, ese DNA parental en un filamento nuevo y complementario es hemimetilado. Entonces el complejo MMR sabe cuál filamento está errado y cuál no, porque sabe que el filamento parental no contiene, o sea, el defectuoso no contiene bases hemimetiladas. Este es un metiladas. Esto es una base importante y reconoce secuencias de ATC metiladas en el filamento parental. Entonces, la metilación del DNA impediría este clivaje y, por lo tanto,
garantiza que apenas la cadena de DNA recién que se ha mutado recientemente sea corregida. Entonces, el complejo MMR reconoce la región mal pareada, pero va a través del filamento hasta encontrar una región de ATC metilado. Y ahí el MS2 hace cliva y ahí se retira el filamento que tiene el error. Muy bien. En cuanto la exonucleasa no está retirando uno de los filamentos, para que no ocurra nuevamente los loops, para que no se haga el autopareamiento, las proteínas se conectan al DNA, protegen la región de faltas de DNA de filamento simple generada durante la escisión. Entonces, esto protege el filamento de DNA simple durante la excisión hasta la formación del nuevo filamento y facilita facilitando la síntesis del DNA. Entonces, el MUT-L-alfa interactúa físicamente con las subunidades del clamp loader o de la POLD y reclutamos la polimerasis delta para formar el nuevo filamento que será complementario. Y después que la polimerasis delta rehace el nuevo filamento, llega la DNA para restablecer la conexión entre los nucleotídeos recién sintetizados. Entonces, aquí tenemos las figuritas. Aquí tenemos un MUT-S que reconoce el pareamiento defectuoso. Después viene la MUT-LH, LA, entre el entonces el multi-S y el DNA reclutan después el pCNA. Entonces van a estimular la endonucleasis del PNAC2. Aquí hay un clivaje y ellos van hasta una reacción de metilasa. Después retiran la parte mal pareada. Tenemos la RTA que se conecta al filamento simple para que la DNA polimerasis pueda hacer la cinta y se restablecen las conexiones y ahí el mal pareamiento es resuelto. Otra figura interesante. Este proceso es muy interesante, el proceso de MMR. Él sucede en las dos direcciones. Yo tengo aquí, vean, un MUT-S que reconoce el mal pareamiento, recluta al MUT-L y vean qué interesante, ¿verdad? Este complejo es formado dos veces y se mueve para un lado y para el otro. Y es bidireccional. Ahí él recluta un pCNA, el RCS, se hace un clivaje, se cliva aquí, y entonces llaman a este complejo verde que limpia
el pareamiento defectuoso. Después llega la polimerasis. Tenemos la ESA para estabilizar y la DNA polimerasis. Entonces pueda hacer una cinta recién sintetizada y hace la conexión, repara el mal pareamiento. Es un proceso complejo, pero es así que sucede la reparación del pareamiento defectuoso por esta proteína. Para terminar essa Localiza, o outro corta, o outro arruma. Uno localiza, otro corta, otro arregla, el otro estabiliza y listo. Sí, eso mismo. Es muy bien ver esa secuencia de funciones proteicas de acuerdo al proceso. Muy bueno. Nuestro tiempo está acabando. Tenemos 2 minutos nomás. Entonces, el complejo MMR es una vía biológica altamente conservada con fuerzas semejantes entre el MMR humano y el de la Escherichia coli, MMR prototípica. Tiene especificidad de substrato, tiene bidireccionalidad y una especificidad de cinta dirigida por corte, que es importante. Esto es lo importante del sistema MMR. También está implicado en la señalización de daños de DNA, un proceso que induce a la parada del ciclo celular y puede llevar a la apoptosis en caso de grandes daños del DNA. Y va a interactuar con otras proteínas que controlan el ciclo celular y también interactúa con proteínas apoptósicas en caso de grandes daños al DNA. A veces el mal pareamiento no se puede. Él va a activar otras proteínas para. Y las deficiencias del MMR resultan en mutaciones aditivas en todo el genoma con un fuerte fenotipo hipermutador. Bien, podemos hablar más, pero hay más cosas para referirnos, pero podemos dejarlo para otra lección. Nos vimos cómo es el sistema MMR y cómo funciona molecularmente. En las próximas clases vamos a ver cómo vamos a hacer para investigar estas mutaciones. En la próxima clase vamos a ver cuál es el tratamiento para células hemoplásicas que producen abundantes antígenos, como los inhibidores de checkpoints. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Pablo. Una vez más ha sido súper didáctico. Yo digo que fue simple gracias a su didáctica. Es un sistema muy complejo, muy conservado, pero con esta visión pragmática que usted nos ha transmitido, hasta yo como cirujano entendí cómo funciona el sistema de reparación. Su lección fue muy buena. Muchas gracias a todos también que nos acompañaron en la apertura de este año. Tenemos un plan de lecciones para las próximas lecciones del grupo. Y recordemos que la primera conferencia del mes es más formal sobre un tema. Empezamos con el sistema de reparación MMR, pero vamos a tener una o dos clases sobre el MMR y la segunda conferencia del mes será Karin Álvarez, el doctor y un colega de Chile para discutir de manera abierta, para que todas puedan abrir sus cámaras, sus micrófonos y participar, para poder interactuar con los casos clínicos. Quiero agradecer a Jefferson, que se ocupó de la parte técnica, para que esta conferencia sucediera, a nuestro traductor,
que ha trabajado en la traducción al español. Es mucha cosa técnica. Debo decir que no recibimos material de referencia previo para estudiar. Hasta la próxima. Y pueden siempre visitar nuestro sitio web de 2010 y 2014. Ya tenemos 10 años. Tenemos 10 años de conferencias grabadas en nuestro sitio web. Es un correo de página. Quien quiera tener acceso puede acceder al mismo. Camila Yamada también están agradeciendo. La gente del Juiz de fuera también. Y alguien que va a terminar, hay una colega que está doctorando en este tema. Hasta luego.